Hola a todos. Antes de empezar el video quiero disculparme por la demora. Por algunos temas personales no pude estar tan activo en el canal como me hubiera gustado. Pero ahora estoy de vuelta para continuar la historia, ya que aún está incompleta. La idea es terminar este What If y después traer muchas más historias que tengo en mente, incluyendo teorías y nuevas historias originales dentro del mundo de Hunter x Hunter. Espero que les guste y gracias por la paciencia y el apoyo. Para continuar con el juego, deberás eliminar a tu verdugo, Phaeton Portor. La fría voz de la máquina resonó en el bosque. Mientras tanto, Illumi utilizaba a Sunen desesperadamente para evitar que su hermano Miluki muriera. El flujo de aura era constante, pero incluso para el mantenerlo activo durante tanto tiempo empezaba a pasar factura. Es mi turno, dijo Zeno, avanzando un paso al frente. Todos aguardaban la llegada de Silva, quien había salido a buscar a Maazoldik, el único que poseía reservas de Nen suficientes para estabilizar el estado de Miluki. En ese momento, Silva corría a toda velocidad por el bosque, siguiendo el inmenso rastro de Nen que dejaba su abuelo. Había recorrido apenas la mitad del camino, y la preocupación comenzaba a pesar sobre él. Sabía que Illumi y Zeno estaban gastando enormes cantidades de aura para mantener con vida a Miluki. Si sus reservas se agotaban antes de que él regresara, quedarían completamente expuestos a un ataque enemigo. Mientras tanto, en otra parte del bosque, Machi y Phaeton avanzaban con rapidez entre la espesura. De repente, ambos se detuvieron. Frente a ellos aparecieron 10 mayordomos de la familia Soldik, ocultos entre los árboles. Habían ignorado las órdenes directas de la familia. Cuando escucharon que la Brigada Fantasma sería el enemigo al que debían enfrentar, el miedo superó su lealtad. Dudando de sus propias habilidades, habían decidido esconderse, intentando evitar la batalla. Sin pensar en las terribles consecuencias ni en el castigo que recibirían más tarde por parte de los Soldik. Machi observó a los mayordomos con frialdad. Phaeton, encárgate de ellos. En mi estado actual tendría problemas para luchar, dijo, llevando una mano a sus graves heridas. Phaeton la miró de reojo, con una leve sonrisa torcida en el rostro. Es extraño, viniendo de ti, respondió con tono burlón. Que aceptes tu debilidad, Machi. No me mires así, dijo Machi, visiblemente molesta. En ese instante, Phaeton adoptó una postura de combate. Sin decir una palabra más, desenvainó su espada y se lanzó contra los mayordomos. Al verlo avanzar, los mayordomos sonrieron con confianza. Al percibir que Machi estaba gravemente herida y que Phaeton se encontraba solo frente a ellos, creyeron tener la ventaja. Sin embargo, no dimensionaban que estaban enfrentándose a un miembro de la Brigada Fantasma. Uno de los mayordomos dio un paso al frente y activó su Nen. Era un potenciador con afinidad hacia la emisión, y su Atsu se manifestaba creando paneles hexagonales similares a una colmena, formados por aura sólida. Estas estructuras funcionaban como barreras de soporte, permitiendo que sus compañeros se protegieran mientras lanzaban ataques. Se trataba de una técnica principalmente defensiva, diseñada para crear aperturas seguras desde donde sus camaradas pudieran atacar. Al mismo tiempo, otro mayordomo, cuya categoría Nen era materialización, activó su propio Atsu. Desde su aura comenzaron a surgir armas de media y larga distancia, lanzas, cuchillas y proyectiles que aparecían flotando alrededor de los mayordomos que aún no poseían habilidades ofensivas propias. Estas armas no eran simples creaciones de Nen, eran extensiones directas de los órganos del invocador. Esto significaba que, si alguna de esas armas era destruida, uno de sus órganos internos sufriría el daño equivalente. Aquella condición hacía que las armas poseyeran un poder destructivo considerable, pero también convertía la técnica en una espada de doble filo. Dependía completamente del desempeño de los demás y cualquier error podía costarle caro al usuario. Aún así, en una situación donde sus vidas estaban en juego, no tenía otra opción más que usarla. Mientras tanto, otro de los mayordomos comenzó a activar su propio Atsu. Atsu, dominio de la materia flexible. Tipo, transmutación, con aplicación externa. Usuario, transmutador. El usuario posee la capacidad de alterar las propiedades físicas secundarias de objetos, superficies o sustancias mediante la impregnación directa de su aura transmutada. Para activar la habilidad, el usuario debe hacer contacto físico con el objetivo durante al menos un segundo utilizando una de sus manos.
Durante ese tiempo, su aura se adhiere a la capa superficial del objeto. En lugar de transformar el material original, el aura funciona como un recubrimiento invisible que modifica la manera en que dicho objeto interactúa físicamente con el entorno. La materia en sí no es alterada, lo que cambia es la interacción física que ocurre al contacto. Gracias a esto, el usuario puede imponer diferentes propiedades sobre cualquier superficie. Adhesión extrema: la superficie se vuelve altamente pegajosa. Elasticidad: los objetos que impactan rebotan con fuerza. Alta fricción dificulta el movimiento sobre la superficie. Baja fricción convierte la superficie en extremadamente resbalosa. Alta densidad superficial permite soportar peso, como caminar sobre agua. Fluidez aumentada: el terreno se comporta como lodo o arena movediza. Los objetos afectados mantienen su función original. Una espada continúa cortando, el agua sigue siendo líquida y una bala sigue siendo un proyectil. Sin embargo, toda interacción física que ocurra al contacto queda dominada por las propiedades del aura adherida. Por ejemplo, un proyectil puede rebotar al impactar, adherirse al objetivo, o perder su inercia instantáneamente, dependiendo de la propiedad aplicada por el usuario. El usuario no emite su aura libremente al entorno. En su lugar, la ancla directamente a la superficie, dejándola impregnada en la materia. Este proceso es una extensión de la transmutación. El aura adopta propiedades físicas específicas y éstas se imponen sobre la forma en que el objeto interactúa con el exterior. Debido a que el aura permanece fuera del cuerpo del usuario, mantener el efecto activo requiere un gasto constante de NEN. Gracias a la combinación de estas habilidades, 3 de los usuarios de NEN actuaban como soporte para los demás mayordomos, quienes no poseían un Atsu propio. Utilizando las armas materializadas y las propiedades alteradas por la transmutación, dotaban a sus compañeros de armamento con características especiales, permitiéndoles enfrentarse en mejores condiciones a 2 oponentes tan peligrosos como Machi y Feitan. «Esto será un problema», dijo Machi con voz baja mientras observaba a los mayordomos. «Si la familia detecta que estamos aquí, vendrán rápidamente y podríamos correr peligro». Hizo una breve pausa, evaluando la situación. «Aunque supongo que ellos tampoco están en mejores condiciones que nosotros. De cualquier forma, debes acabar con esto rápido, Feitan». Feitan no respondió. En ese instante, su aura comenzó a expandirse lentamente, envolviendo su cuerpo como una sombra afilada. Activó su nen y, sin dudarlo, se lanzó hacia los mayordomos con la espada en mano. Mientras tanto, Machi retrocedió varios pasos, sintiendo el dolor de sus heridas. Con un salto ágil, se impulsó hacia uno de los árboles cercanos y se posó sobre una gruesa rama para observar el combate desde una posición segura. En ese mismo momento, la familia Soldik sintió la liberación de aura proveniente del cuerpo de Feitan. En el bosque, Silva continuaba corriendo a toda velocidad tras el rastro de Nendema. Percibió aquella nueva presencia, pero no se desvió. Nada le aseguraba que ese aura perteneciera a la persona que estaban buscando, y detenerse podría costarle un tiempo precioso. Mientras tanto, en el bosque, Zeno e Illumi también percibieron aquella presencia desconocida. Illumi frunció el ceño. Su mente, aún dominada por la rabia por la muerte de Killua, se llenó de una inquietud casi obsesiva. Necesitaba saber quién era el dueño de ese nen. Zeno notó inmediatamente el cambio en su nieto. Sin perder tiempo, canalizó más de su aura hacia Miluki, sosteniendo su vida con un esfuerzo cada vez mayor. Illumi, incapaz de contenerse, salió corriendo a toda velocidad hacia el lugar donde se había manifestado aquel extraño nen. Zeno lo observó partir, mientras sentía cómo sus propias reservas de aura comenzaban a drenarse peligrosamente. «No te demores, Silva», pensó con preocupación. Los mayordomos, armados con las armas que habían invocado, se separaron rápidamente para tomar posiciones. Aquellos que portaban armas de fuego avanzaron al frente y comenzaron a disparar proyectiles imbuidos con nen, mientras que los que empuñaban espadas y armas de corto alcance permanecían detrás de ellos, preparados para interceptar a Feitan si lograba atravesar la lluvia de disparos. Era una formación simple, pero efectiva. Los tiradores presionaban a distancia mientras los espadachines protegían la retaguardia. Sin embargo, Feitan no estaba en su mejor estado.
El espadachín de la Brigada Fantasma aún sentía el desgaste de su reciente combate contra Miluk y Soldik, por lo que seguir el ritmo de la batalla le resultaba más difícil de lo habitual. Mientras esquivaba los proyectiles, observó cuidadosamente las balas de aura que atravesaban el aire. Algo en ellas llamó su atención. La densidad del nen que las envolvía le resultaba extrañamente familiar, muy similar a la de las balas que utilizaba su fallecido compañero Franklin. Tienen una condición fuerte, pensó Phaeton mientras desviaba otro disparo con su espada. Aquella potencia no era natural para usuarios de nen de ese nivel. Debía existir alguna restricción o precio oculto que permitiera a esos mayordomos disparar proyectiles tan poderosos. Entonces lo notó. Al observar con más atención, distinguió finos hilos de aura conectando las armas con su invocador, extendiéndose como venas invisibles hacia el mayordomo que había materializado el armamento. En ese momento lo entendió. Ahí está, pensó Phaeton con frialdad. Ese era el punto débil de toda la formación. Rápidamente, Phaeton, esquivando las balas que atravesaban el aire, se lanzó directamente contra los mayordomos. Con un movimiento veloz, realizó una estocada con su espada, pero el ataque fue detenido de inmediato por un escudo hexagonal de aura, cuya estructura recordaba a un panal de abejas. Phaeton frunció ligeramente el ceño. Sin detenerse, lanzó varios cortes consecutivos, intentando atravesar la defensa, pero ninguno logró romper el escudo. Los mayordomos, que al principio habían dejado de disparar por el miedo al ver a Phaeton tan cerca, recuperaron la confianza al notar que la barrera resistía los ataques. De inmediato, reanudarían el fuego. Phaeton saltó hacia atrás, esquivando proyectil tras proyectil, pero su ritmo no era el de siempre. El desgaste de su combate anterior comenzaba a notarse. Para compensarlo, comenzó a desviar las balas con su espada. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Varias de las balas quedaron adheridas a su espada, pegándose al metal. ¿Qué?, pensó Phaeton, sorprendido. Mientras retrocedía para esquivar nuevos disparos, activó Yo en sus ojos para observar mejor el flujo de aura. Entonces lo vio. Todas las balas de nen estaban conectadas por finos hilos de aura al cuerpo de uno de los mayordomos. Transmutación, dedujo Phaeton rápidamente. Pero también notó algo más. El usuario estaba utilizando propiedades transmutadas en proyectiles emitidos, lo que significaba que estaba combinando transmutación con emisión. Ineficiente, pensó Phaeton. Aquella combinación implicaba un enorme gasto de aura y una duración limitada. En ese mismo instante, al intentar dar otro salto hacia atrás, Phaeton sintió algo extraño. Sus zapatos no se movieron. Miró hacia abajo usando Yo. El suelo había adquirido una propiedad adhesiva, exactamente la misma que se había aplicado a las balas. En ese segundo de inmovilidad, múltiples proyectiles comenzaron a dirigirse directamente hacia su cuerpo. Phaeton reaccionó al instante, moviendo su espada para desviarlos, pero la situación se volvió caótica. Algunas balas se adherían a su espada, volviéndola cada vez más pesada, mientras que otras rebotaban violentamente en los árboles y el suelo, cambiando de trayectoria de forma impredecible. Phaeton analizó la situación en cuestión de segundos. Puede cambiar las propiedades de los objetos al tocarlos, dedujo. Una habilidad peligrosa. Pero también extremadamente costosa. Las categorías utilizadas no eran compatibles, y Phaeton sabía que mantener algo así consumiría enormes cantidades de aura. Por eso los mayordomos seguían atacando sin detenerse. Necesitaban acabar la pelea antes de perder esa ventaja. Desde lo alto del árbol, Machi también comenzó a moverse, esquivando las balas que rebotaban por el área, ya que para ella también representaban un peligro. Mientras tanto, Phaeton enfrentaba otro problema. No podía distinguir qué balas rebotaban y cuáles se adherían. Así que tomó una decisión rápida. Con un salto violento, arrancó sus propios zapatos, rompiendo la adhesión al suelo. En el aire, estiró el brazo y se aferró a la rama del árbol más cercano, intentando ganar un segundo para replantear su estrategia. Pero en ese mismo instante, una bala alcanzó su punto ciego. Phaeton logró percibirla en el último momento. Sin embargo, su cansancio no le permitió reaccionar con la velocidad suficiente. El proyectil impactó directamente en su hombro derecho. ¡Ah, maldito gordo! Nuestra batalla fue intensa, aún no me he recuperado de eso.
gruñó Phaeton, mientras llevaba la mano a su hombro sangrante. Sin perder tiempo, comenzó a esquivar las balas que seguían llegando desde todas direcciones. Sin embargo, su espada cada vez resultaba más inútil, las balas adheridas al metal la estaban volviendo pesada y torpe, dificultando sus movimientos. Desde lo alto del árbol, Machi observó la situación con frustración. Al ver a su compañero en problemas, decidió intervenir. Con un rápido movimiento de su mano, lanzó uno de sus hilos de nen directamente hacia los mayordomos, intentando atraparlos o cortar su formación. Pero en ese mismo instante, el mayordomo de soporte reaccionó. Frente al grupo apareció nuevamente el escudo hexagonal en forma de panal, bloqueando el hilo de Machi antes de que pudiera alcanzar su objetivo. El ataque quedó completamente neutralizado. Ambos miembros de la Brigada Fantasma apretaron los dientes con irritación. Sabían que esa situación no estaría ocurriendo si se encontraran en su mejor estado. Pero también sabían algo más. Ellos pertenecían a la banda más peligrosa del mundo. El Genei Ryodan. Y por esa razón, no podían permitirse perder. A pesar de la desventaja, decidieron atacar juntos. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de moverse, algo inesperado ocurrió. Frente a ellos se levantó repentinamente un enorme muro de cristal. Era el mismo tipo de cristal que la brigada había utilizado anteriormente en su enfrentamiento contra Silva y Zeno Soldik. Los mayordomos se detuvieron de inmediato, sorprendidos por aquella barrera repentina. En ese instante, Machi y Phaeton giraron la cabeza al mismo tiempo. Detrás de ellos estaba Cortopi. El miembro de la Brigada Fantasma apenas se mantenía en pie. Había perdido uno de sus brazos, y la sangre que recorría su cuerpo indicaba que estaba al borde de perder la conciencia. Aún así, había logrado usar su habilidad para crear aquella barrera y ganarles unos segundos preciosos. Los vi a lo lejos, parecían tener problemas. Por eso activé mi Atsu para hacerles ganar tiempo, dijo Cortopi con la voz débil. Les haré un último favor. Con dificultad, levantó la mano restante y tocó uno de los árboles cercanos. En ese instante, su habilidad se activó nuevamente. A lo largo del campo de batalla, comenzaron a surgir más árboles, copias exactas que brotaban del suelo y del espacio entre los troncos originales. El bosque se volvió repentinamente más denso, más confuso, rompiendo la formación de los mayordomos y bloqueando su campo de visión. La defensa que habían creado se desmoronó. Obligados a moverse entre los nuevos árboles, los mayordomos comenzaron a separarse. Cortopi, después de realizar ese último esfuerzo, sintió como su cuerpo se volvía pesado. La sangre que había perdido comenzaba a cobrar su precio. Su visión se nublaba. Aún así, se negó a caer. Sabía que, si perdía la conciencia, su técnica desaparecería junto con él. Por eso Machi y Phaeton debían terminar la pelea rápidamente. ¿Cómo puedes invocar todo eso usando solo un brazo? La condición que te debiste autoimponer debió haber sido muy arriesgada, pensaría Machi al ver a su compañero. Sin perder un segundo, ambos se lanzaron al ataque. Con sus cuerpos al límite, comenzaron a moverse entre los árboles creados por Cortopi, apareciendo y desapareciendo entre las sombras del bosque artificial. Uno a uno, los mayordomos comenzaron a caer. «Debemos huir», gritó aquel mayordomo transmutador desesperado, el cual ya estaba totalmente agotado debido a la ineficiencia de su habilidad, no le quedaba más aura para poder modificar el entorno a su favor. En un instante, Machi apareció detrás de él. Con un movimiento preciso de sus manos, sus hilos se tensaron alrededor del cuello del mayordomo, cerrándose con una precisión mortal. El cuerpo cayó sin vida. Mientras tanto, Phaeton notó algo importante. Las balas de nen que estaban adheridas a su espada comenzaban a desprenderse una por una. Hizo su parte, pensó. Machi había eliminado al usuario que manipulaba las propiedades adhesivas. Ahora, su espada volvía a ser ligera. Sin esa limitación, Phaeton se lanzó con una ferocidad mucho mayor contra los mayordomos restantes, incluyendo aquel que invocaba los paneles defensivos, asesinándolo. Además, recordaba algo más. Todas las armas que utilizaban estaban conectadas a un único usuario. Así que además de atacar directamente a los mayordomos, comenzó a destruir sus armas. Cada vez que una espada o un arma era destruida, algo grotesco ocurría. Las armas no desaparecían como simples construcciones de nen.
En su lugar, se deformaban, transmutándose en masas amorfas de carne, expulsando un líquido rojo espeso antes de colapsar, hasta revelar lo que realmente eran. Órganos humanos. Órganos que, al dejar de funcionar, caían muertos sobre el suelo del bosque. Machi también lo notó. Cada arma destruida correspondía al daño interno del usuario que las había creado. Entonces ocurrió. Los árboles creados por Cortopi comenzaron a desvanecerse lentamente. El miembro de la Brigada Fantasma finalmente había perdido la conciencia debido a la pérdida de sangre. Cuando el bosque artificial desapareció, solo quedaba un mayordomo en pie. Era el usuario cuya habilidad consistía en proveer armas a los demás. De su cuerpo emanaba un olor nauseabundo, consecuencia de la naturaleza grotesca de su Atsu. Había llegado a su límite. Los hilos de Nen que recorrían su cuerpo, que en realidad funcionaban como extensiones orgánicas de sí mismo, como si fueran sangre fluyendo fuera de su cuerpo, comenzaron a detenerse. La circulación se interrumpió. Entonces, explotaron. La sangre y los fragmentos orgánicos salpicaron el campo de batalla. Feitan abrió rápidamente su sombrilla, usándola como escudo para evitar ser cubierto por aquella lluvia grotesca. Gracias, Cortopi, dijo Feitan, observando a su compañero inconsciente. Machi frunció el ceño. Debemos irnos de aquí de inmediato. Noto que alguien se acerca. Había percibido una presencia familiar. Illumi. Sí, respondió Feitan con calma. Luego levantó el cuerpo inconsciente de Cortopi, colocándolo sobre su hombro. En ese momento, 3 de ellos sintieron otra presencia acercándose. Machi y Feitan lo supieron de inmediato. Ese aura era inconfundible. Su líder. A pesar de sus heridas, Chrono Lucifer llegó corriendo al campo de batalla, casi al mismo tiempo que Illumi. El aire se volvió pesado. Ahora, en medio del bosque destruido, 4 miembros de la araña se encontraban frente al hijo de la familia Soldic. Gracias por ver el video. Si te gustó este What If, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas partes y las nuevas historias que estaré subiendo. También cuéntame en los comentarios qué te pareció la continuación de esta historia y no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video.